Defina el fenómeno del cansancio en el material hormigón. ¿En qué casos se debería tener en cuenta su efecto a nivel estructural? El cansancio es la pérdida de resistencia de un hormigón que está constantemente solicitado. ¿De acuerdo? Entonces, para ilustrar qué es el cansancio, vamos a realizar una gráfica en la que aquí tengamos deformaciones y aquí resistencias. ¿De acuerdo? Si realizamos sobre una probeta un ensayo a compresión con el tiempo normal de un ensayo de control de calidad, que normalmente es 1 minuto, entre 1 y 2 minutos, tendríamos una curva aproximadamente así hasta llegar a la resistencia máxima. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a normalizar esta curva respecto a este valor. ¿De acuerdo? Este será tiempo aproximadamente, vamos a decir, entre 1 y 2 minutos. Y aquí vamos a hacer respecto a este valor aquí, que le vamos a llamar F sub cm, que sería el del control de calidad habitual de la probeta. Si este mismo ensayo cogemos una probeta y lo hacemos mucho más rápido, se va a comportar el material más rígido y va a resistir más. ¿De acuerdo? Si hacemos el ensayo más rápido, la curva en resistencia, en este caso unitaria, respecto de deformación, vamos a obtener valores entre 20% o incluso superiores de resistencia. Esto es muy bueno porque frente a acciones muy rápidas, como podrían ser explosiones o podrían ser sismos, el hormigón va a resistir un poco más y va a ser más rígido, ¿de acuerdo? Se va a deformar menos. Por contra, si hacemos ensayos más lentos, en el que el hormigón se carga durante más tiempo, pues si este valor de resistencia, que lo hemos dividido, lo hemos normalizado, le hemos llamado 1, un ensayo que dure más tiempo se deformaría más por fluencia, el cansancio y la fluencia, que es el incremento de deformación, están relacionados, y de este modo, si hiciésemos un ensayo muy lento, llegaríamos a la menor de las resistencias, ¿de acuerdo? Más o menos se estima que hay una asíntota que está aproximadamente para un valor de 0,85. Es decir, un hormigón que esté solicitado al 85% de su capacidad máxima del ensayo de caracterización del hormigón, llegaría con el tiempo a colapsar, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama el cansancio. Normalmente lo definimos con esta variable, ¿de acuerdo? Que puede valer 0,85. De este modo, la resistencia de cálculo del hormigón valdría F sub CD será igual a el valor del cansancio por la resistencia característica del hormigón dividido el coeficiente de seguridad correspondiente. ¿Qué sucede? Que las obras, la mayor parte de los edificios, ya sean de edificación o obra civil, no están solicitados todo el tiempo, con lo cual no estamos por encima de valores del 85% de la carga durante mucho tiempo. Tal vez una sobrecarga variable puntual pueda solicitar mucho nuestra estructura, pero para cargas permanentes estemos en niveles más bajos. Por ese motivo, la mayor parte de las normativas vigentes, al menos la europea y la española actualmente vigente, nos dejan tomar como alfa sub cc cualquier valor entre 1 y 0,85 en función de lo que elija el proyectista. Es decir, ¿y qué depende? Pues de qué cargas va a tener o qué combinación de cargas va a tener nuestra estructura. Si nuestras cargas variables son muy pequeñas respecto a las permanentes y las permanentes son muy elevadas, entonces vamos a estar a niveles tensionales elevados, y para elementos con cargas muy sostenidas en el tiempo, podríamos decir, por ejemplo, un túnel, que la presión de la Tierra está siempre allá, pues elegiremos valores de 0,85. Para edificios, por ejemplo, en los que la carga variable es importante y las cargas permanentes son bajas respecto a la combinación máxima, pues probablemente no tengamos que reducir la resistencia por el fenómeno del cansancio, ya que durante muy poco tiempo tendremos las máximas cargas.
¿de acuerdo? Y además hay que tener en cuenta que tenemos toda una serie de coeficientes de seguridad que hace que nos alejemos de esas cargas, y además también hay que tener en cuenta que estamos definiendo la resistencia por un ensayo de 28 días, mientras que la resistencia real del hormigón en un edificio de 5 años de antigüedad va a ser muy superior a la resistencia del ensayo de caracterización, ¿de acuerdo? Con lo cual, si estamos caracterizando a 28 días, normalmente no tenemos en cuenta el fenómeno de cansancio, pero si cogiésemos testigos de una estructura para calcular su resistencia al hormigón, después sí que probablemente, como ya estamos en una resistencia mucho más elevada en el tiempo, tendríamos que tener en cuenta el fenómeno del cansancio, ¿vale? Pero básicamente tenéis que recordar 3 ideas principales. El cansancio es una pérdida de resistencia al hormigón que está constantemente solicitado, que el valor umbral se estima alrededor de 0,85, entre 0,80 y 0,90, vamos a decir 0,85, y que en función de la relación de cargas permanentes, cargas variables de estructuras, podemos tomar este valor entre 0,85 si las cargas permanentes son muy elevadas, o no considerarlo y tomarlo igual a 1 para la mayor parte de los casos de edificación. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.